Bienvenidos de nuevo a todos, y muchísimas gracias por acompañarme. Si es la primera vez que estáis aquí, no olvidéis suscribiros. También podéis ver mis vídeos gratis en Substack y en Patreon, donde publico análisis adicionales y contenido exclusivo. Hoy vamos a hablar de una de las transformaciones económicas más importantes, pero también menos comentadas, que están ocurriendo ahora mismo en Europa. Las fábricas de coches que antes producían vehículos civiles están fabricando cada vez más material militar y drones destinados a Ucrania. Al mismo tiempo, los gobiernos de la OTAN están transformando de forma profunda sus economías, convirtiendo el gasto militar en su política industrial. En otras palabras, están convirtiendo sus economías en economías de guerra. ¿Está Europa preparándose para una guerra a gran escala que no puede ganar porque las probabilidades de que se vuelva nuclear son muy altas? Bueno, las señales están ahí, y hablaré más a fondo de esto en mis próximas entrevistas con expertos. Así que la historia va mucho más allá de unos presupuestos militares más grandes, seamos sinceros. Esto representa una de las reorganizaciones más profundas de la industria europea desde el final de la Guerra Fría, y probablemente la más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que empezó como una respuesta de emergencia a la guerra en Ucrania se está convirtiendo cada vez más en una estrategia económica a largo plazo, con consecuencias de gran alcance para la industria, las finanzas públicas, el desarrollo tecnológico y el comercio global. Durante muchas décadas, el éxito industrial de Europa se apoyó, claro está, en tres pilares: una energía asequible, una industria orientada a la exportación y un gasto militar relativamente modesto. Alemania construyó una reputación mundial en automóviles y en ingeniería avanzada. Francia destacó en el sector aeroespacial y en la fabricación de productos de lujo. Italia se especializó en la producción industrial de alto valor, mientras que el país de Europa y del Este se integró profundamente en las cadenas de suministro automovilísticas muy eficientes del continente. Pues ese modelo en su momento transformó a Europa en uno de los mayores naciones del mundo. Pero hoy, ese modelo ya no existe. Los gobiernos europeos están aumentando de forma agresiva el gasto militar para reponer los arsenales agotados y apoyar al régimen de Zelensky, mientras se niegan a resolver el conflicto por la vía diplomática. Al principio, estos presupuestos militares más altos se veían como medidas temporales, pensadas para hacer frente a una crisis de seguridad inmediata. 4 años después, los responsables políticos cada vez más consideran la inversión militar como un pilar permanente de la estrategia económica, y no solo como una respuesta de emergencia. No es de extrañar, entonces, que los líderes de la Unión Europea hayan declarado que el año 2030 será el año de la confrontación entre la OTAN y Rusia. Así que se están preparando activamente para el año 2030. La cumbre de la OTAN en julio de 2026 en Turquía, por ejemplo, muestra el cambio económico hacia una economía de guerra. Aunque la preparación militar sigue siendo un tema central, los líderes también se están centrando en ampliar la capacidad de producción industrial, reforzar las cadenas de suministro militar, coordinar las compras entre aliados y fomentar la inversión a largo plazo en la industria armamentística. El objetivo va más allá de simplemente comprar más armas. Los miembros de la OTAN buscan crear la capacidad industrial necesaria para mantener una producción a gran escala durante muchos años, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de proveedores externos. Espero que la población europea sea consciente de esto, porque tener equipamiento está bien, pero la Unión Europea necesita personal para manejar el material militar que está construyendo activamente. Uno de los ejemplos más claros de esta nueva estrategia se puede ver en la industria del automóvil en Europa. El sector ha pasado por varios años difíciles, ya que la demanda de vehículos eléctricos ha caído en muchos mercados y los fabricantes chinos se han vuelto cada vez más competitivos.
Además, los costes de producción han aumentado por los precios más altos de la energía, y varias empresas han anunciado despidos, recortes de producción o incluso el cierre de fábricas. Ya he hablado de esto antes aquí en mi canal. Estos cambios han dejado parte de la capacidad industrial de Europa infrautilizada, y en lugar de invertir en nuevas tecnologías de ingeniería automotriz o en tecnologías de vehículos eléctricos, los gobiernos europeos y el complejo militar industrial han empezado a explorar cómo se pueden reutilizar las capacidades y las instalaciones de fabricación existentes con fines militares. Las fábricas de automóviles ya cuentan con muchas de las capacidades necesarias para la producción militar moderna, como la ingeniería de precisión, las líneas de montaje automatizadas, la robótica, los sistemas de control de calidad, la integración de electrónica avanzada y trabajadores técnicos altamente cualificados. Estas mismas capacidades pueden adaptarse para producir vehículos militares, componentes de drones, baterías, sensores, equipos de comunicación y otras tecnologías militares avanzadas. Esta transformación se ve con más claridad en la fabricación de drones. La guerra en Ucrania ha demostrado que los drones de bajo coste han cambiado el rumbo de la guerra moderna. Ahora se utilizan para reconocimiento, vigilancia, localización de artillería, logística, obtención de inteligencia, guerra electrónica e incluso ataques de precisión. Según los informes, Ucrania consume miles de drones cada mes, lo que ha generado una demanda sin precedentes que exige una producción a escala industrial y no pequeños talleres o instalaciones militares especializadas. Ahora estoy escribiendo un artículo completo sobre la colaboración entre Palantir y el régimen de Zelensky. Lo voy a publicar en mi Substack y en mi Patreon dentro de unos días. Si te interesa, estate atento y échale un vistazo cuando salga. Así es como la guerra en Ucrania se está utilizando como una oportunidad de negocio por parte de las élites europeas. Por supuesto, hay mucho más detrás de todo esto, pero lo dejaremos para otro video. Para responder a la enorme demanda, las empresas militares europeas están colaborando cada vez más con proveedores del sector del automóvil, fabricantes de componentes electrónicos, empresas de ingeniería y productores de baterías. Empresas que antes se dedicaban exclusivamente a la producción civil están ahora aportando componentes, software, sensores, baterías, sistemas de comunicación, equipos de navegación y conocimientos de ensamblaje a la base militar e industrial europea, que crece a gran velocidad. Varios gobiernos europeos también están ofreciendo incentivos financieros, subvenciones y apoyo a la inversión para animar a las empresas a destinar parte de su capacidad productiva a la fabricación militar. Esto supone un cambio profundo en la filosofía económica. Tradicionalmente, la política industrial se centraba en sectores como las energías renovables, el transporte, los semiconductores, la infraestructura digital, la manufactura avanzada y las tecnologías verdes. Hoy en día, la fabricación militar se considera cada vez más como otra industria estratégica que merece una inversión pública importante y un apoyo gubernamental a largo plazo. El gasto militar ya no se ve solo como un coste de seguridad. Cada vez más se está convirtiendo en una herramienta de política económica en toda Europa. Dicho esto, esta estrategia es como mínimo de corto recorrido y probablemente poco sensata por varias razones. Para empezar, un conflicto más amplio conlleva un alto riesgo de descontrolarse y acabar derivando en un intercambio nuclear. Además, la producción militar no genera los mismos aumentos de productividad a largo plazo que las inversiones en educación, sanidad, infraestructuras de transporte, investigación científica civil o innovación comercial. Un euro destinado a ampliar la producción de armas es un euro que deja de estar disponible para otras prioridades públicas. Los gobiernos europeos ya se enfrentan al envejecimiento de la población, al aumento del gasto sanitario, al crecimiento económico más lento y a una deuda pública considerable.
Aumentar los presupuestos militares, por tanto, genera decisiones fiscales cada vez más difíciles. Otra preocupación tiene que ver con la dependencia industrial. Si las fábricas dependen cada vez más de los contratos militares del gobierno, su rentabilidad a largo plazo puede acabar dependiendo más del gasto militar sostenido que de los mercados civiles competitivos. Los economistas a veces describen este fenómeno como la aparición de un ecosistema militar e industrial en el que la contratación pública se convierte en un motor permanente de la actividad industrial. Esto plantea preguntas políticas importantes. ¿Seguirán los gobiernos apoyando un gasto militar elevado si las tensiones geopolíticas acaban disminuyendo? ¿Favorecerán las negociaciones y las soluciones diplomáticas a los conflictos? ¿O la producción militar quedará integrada de forma permanente en la estructura económica de Europa? A medida que Europa amplía la producción nacional de armamento, los gobiernos están reorganizando las cadenas de suministro para dar prioridad a la obtención de minerales críticos, semiconductores, componentes electrónicos, baterías, maquinaria avanzada y otros elementos estratégicos de países aliados. Por cierto, Estados Unidos ha adoptado políticas similares, con grandes inversiones en semiconductores y subsidios industriales, mientras China sigue impulsando amplias estrategias industriales dirigidas por el Estado. Europa poco a poco se está sumando a esta tendencia global más amplia. El resultado es una economía mundial que se fragmenta cada vez más según líneas geopolíticas y una carrera que nos acerca a una posible tercera guerra mundial. La producción militar se ha convertido, por tanto en una consecuencia de esta competencia geoeconómica como en una fuerza que la acelera. Las implicaciones van mucho más allá del conflicto actual en Ucrania, por supuesto. Europa ya no considera la guerra solo como un asunto de seguridad. Ahora trata el gasto militar como una estrategia económica. Y eso representa una de las transformaciones geoeconómicas más importantes del siglo XXI. La cuestión ya no es si la economía europea está cambiando. La verdadera pregunta es hasta qué punto esta transformación será permanente. Cuéntame qué opinas sobre este tema en los comentarios. Si estás en Europa, me encantaría saber tu punto de vista, entender mejor cómo ves lo que está ocurriendo y si crees que esto beneficia a los intereses europeos. Muchísimas gracias por ver el vídeo y por tu apoyo. Si te ha parecido útil este análisis, dale a me gusta, suscríbete al canal y sígueme también en Substack y Patreon. Y como siempre, espero verte aquí mañana. Cuídate.